Estaba ganando secretamente $500.000. Cuando mi esposo pidió el divorcio, dijo que no quería una esposa que no trabajara. Más tarde se casó con mi mejor amiga y el karma lo alcanzó. Se puso pálido después de no verlo durante un mes. John simplemente me lanzó la tarjeta de un abogado de divorcios sin siquiera preguntar. ¿Estás bien o cómo te sientes? Dijo. ¿Divorciarse de una esposa que no trabaja? Págame $1.000 al mes como pensión alimenticia. Suena bien. Cuídate. John se rió mientras decía esto y de pie junto a él, Emily rodeaba su brazo con el de él, mostrando una expresión igualmente arrogante. Está bien, entonces divorciémonos. Lo dije tan casualmente que John pareció un poco sorprendido, pero rápidamente compartió su sonrisa con Emily. Qué bueno que John no piensa mucho. Eso facilita mi plan Y. Después de que se aprobaron los papeles del divorcio, decidí comenzar mi plan de venganza contra ambos. Los haría llorar como celebración de mi recuperación. Mi nombre es Sarah Wolf, soy ilustradora de 47 años y también trabajo como autora de libros infantiles. Me encanta dibujar. Tengo 2 amigos de la infancia, John y Emily. Son amigos importantes para mí, y John también era mi esposo. Todo comenzó cuando John me pidió salir, justo cuando iba camino a una universidad diferente después de la escuela secundaria. Me sorprendió, pensé que estaba interesado en Emily, pero no pude decir que no a una confesión de John, de quien había estado secretamente enamorada. Después de pensarlo y consultar con Emily, acepté la propuesta de John. El comportamiento de Emily había sido algo problemático desde nuestra adolescencia, pero seguía siendo una querida amiga tanto para John como para mí. Sin embargo, Emily tenía la tendencia de robar los novios de otras personas y luego dejarlos cuando se obsesionaban con ella, causando problemas una y otra vez. Sus padres estaban preocupados, por lo que John y yo pasábamos tiempo con ella para cuidarla. John y yo nos casamos cuando teníamos 25 años. 4 años después, Emily trajo a su prometido a nuestras vidas. Se llamaba George, un profesional que trabajaba para una empresa de primer nivel. Encantado de conocerte, Sarah y John. He oído mucho sobre ustedes. Espero nuestro futuro juntos, dijo George muy educado. Todos nos llevamos bien de inmediato. Nos reuníamos durante las vacaciones y los días festivos, haciendo viajes o tomando largos paseos en tren para disfrutar de unas copas. Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse cuando Emily quedó embarazada 2 años después de su matrimonio. John y yo originalmente teníamos muchos hermanos, por lo que no nos preocupábamos por tener herederos y decidimos que no necesitábamos hijos. Ambos amábamos a los niños, pero no estábamos interesados en cuidar de ellos activamente. Además, nos encantaba nuestra libertad para viajar y disfrutar de unas copas. A menudo encontrábamos conmovedor ver familias con hijos, pero nunca fue más que eso. Cuando Emily anunció su embarazo, la actitud de John comenzó a cambiar. Dejó de fumar porque Emily dijo que no soportaba el olor y hasta se ofreció a llevarla a sus citas médicas usando sus días de vacaciones. Le advertí: George podría molestarse si siempre estás con Emily. Pero John me respondió: tienes trabajo, ¿verdad? Es nuestra amiga de la infancia y está pidiendo ayuda. Eres insensible, le dije. He estado comprando cosas y ayudando en lo que puedo, pero acompañarla al obstetra ya es cruzar una línea. Cuando le dije eso, John frunció el ceño y me lanzó una mirada de desaprobación. ¿Por qué? Porque Emily lo quiere. No, dice que está ansiosa por la consulta. No puedo dejarla ir sola, dijo John. Si está ansiosa, con más razón debería ir George con ella, ¿no crees? Respondí. Si vas con ella todo el tiempo, casi parece que tú eres el padre del bebé que lleva en su vientre, añadí molesta. Celosa. No te vas a quedar embarazada de todas maneras, así que ¿cuál es el problema? John no tomó en serio mis preocupaciones y comenzó a discutir conmigo, diciendo que estaba siendo molesta. Casi nunca habíamos peleado durante nuestro matrimonio, pero las cosas cambiaron cuando Emily quedó embarazada. Nuestras discusiones aumentaron y eso no cambió ni siquiera después de que Emily dio a luz. De hecho, John comenzó a pasar aún más tiempo con Emily y su hija Emma. Pero cuando Emma cumplió 6 años, ocurrió un incidente relacionado con los asistentes a su ceremonia de graduación. El día antes de la graduación, John de repente comenzó a hurgar en el armario. «John, ¿qué haces?», le pregunté. «No lo sé. Solo estoy decidiendo qué ponerme para la ceremonia de graduación», respondió John casualmente. «¿Qué? ¿De verdad estás pensando en asistir a la graduación?». «Sí. George no puede ir». «Emily me lo pidió», respondió. «Espera, eso es absurdo». «No importa cómo lo veas». Le levanté la voz incrédula. El rostro de John se amargó de inmediato.
Sabía que él recogía a Emma del jardín de infancia ocasionalmente, y yo también lo había hecho cuando me lo pedían. Sin embargo, era absurdo que un amigo de la infancia que ni siquiera era el padre biológico asistiera a la ceremonia de graduación. ¿Todavía dudas de mí y de Emily? Estoy decepcionado de que ni siquiera puedas ayudar, dijo Jon. Ese no es el punto. De todas formas voy a asistir a la graduación mañana, así que plancha bien una camisa, dijo Jon, dando por terminada la conversación abruptamente y dirigiéndose al dormitorio. No tuve más remedio que llamar a Emily. Hola, Emily. Sobre mañana. Ah, lo siento por mañana. Estoy tomando prestado a Jon. Pero George no se molestará por no asistir a la graduación. Pregunté. Sara, ¿de qué estás hablando? Obviamente no le he dicho a George que la graduación es mañana. Se lo diré. Después de la ceremonia, me sorprendió saber que George no sabía nada sobre la graduación. Al investigar más parecía que Emily no le había informado a George de ningún evento del jardín de infancia hasta ahora, y Jon había estado actuando como el padre en el jardín de infancia. Me sentí mareada con todo el egoísmo de la situación. Espera un momento, Emily. ¿No es eso extremadamente irracional? Es una falta de respeto hacia George solo porque es un amigo de la infancia. ¿Qué pasa, Sara? Das miedo. Bueno, nos vemos mañana. Emily colgó el teléfono, dejándome temblando de ira. Aún así, al final, planché la camisa de Jon, preparé su corbata y a la mañana siguiente lo vi partir hacia la ceremonia de graduación de Emma. Desde entonces Emily y Jon comenzaron a salir más frecuentemente, de una vez al mes a una vez por semana, luego 3 veces por semana. Finalmente incluso George pareció tener algunas sospechas. Un día, mientras Jon y Emily estaban fuera, George visitó nuestra casa solo. Perdón por visitarte tan tarde. Hay algo que me ha estado molestando, comenzó George. ¿Es sobre ellos dos? Pregunté. Sí, me gustaría que vieras esto, dijo George mientras me mostraba el historial del GPS que había instalado en el auto de Emily. Mostraba que se había estado hospedando en un hotel 3 veces por semana, todos esos días que salía con Jon. Solo al mirar el rostro de George entendí lo que eso significaba. ¿Qué quieres hacer, George? Pregunté. Quiero vengarme de esos dos. Yo también. No puedo perdonarlos por traicionarnos después de todo este tiempo. Empezamos a planear nuestra venganza en secreto. Primero comencé aumentando mis ingresos porque al haberme dedicado a las tareas del hogar y al cuidado de Emma, mis ingresos habían disminuido drásticamente. George empezó a trabajar desde casa y cuando amo a mi casa y nos encargábamos de ella juntos, ni Emily ni Jon se dieron cuenta de que sabíamos de su relación y pudimos reunir pruebas sólidas. Una vez que tuvimos suficientes pruebas y estábamos listos para nuestra venganza, descubrimos una verdad impactante sobre Emma. George y yo luchamos con la decisión, pero ambos acordamos que no queríamos lastimar a la joven Emma. Así que decidimos esperar hasta que fuera adulta para llevar a cabo nuestra venganza. Sin embargo, aunque decidimos soportar por 10 años, me diagnosticaron una enfermedad grave. Necesitaba una hospitalización a largo plazo y, en el mejor de los casos, no me darían de alta en al menos 2 años. Aunque podía trabajar desde la habitación del hospital, era seguro que tendría que reducir mi carga de trabajo. Después de informar a George sobre la situación, consulté a Jon. Sin embargo, la reacción de Jon no fue diferente a cuando hablábamos de trivialidades. Te visitaré de vez en cuando. Sentí que Jon ya no tenía ningún afecto por mí, ya que ni siquiera preguntó sobre mi condición o el nombre de la enfermedad. En realidad, Jon solo me visitaba una vez al mes o una vez cada 2 meses. Después del cumpleaños número 15 de Emma, comenzó a actuar de manera extraña. Aunque solía visitarme casi todos los días justo después de mi hospitalización, se volvió distante después de su cumpleaños. Sin embargo, ni George ni yo podíamos averiguar por qué y estábamos desconcertados. Incluso cuando le preguntamos a Emma, solo dijo no te preocupes por eso. Sin embargo, terminamos descubriendo la razón por Jon, que rara vez aparecía. Hey, ha pasado un tiempo. Jon, que había cambiado por completo a un aspecto llamativo, entró sin siquiera tocar la puerta. Después de no verlo por un mes, Jon simplemente me tiró la tarjeta de un abogado de divorcio sin siquiera preguntar ¿estás bien? ¿O cómo te sientes? ¿Divorciarse de una esposa que no trabaja? Págame $1000 al mes como pensión alimenticia. Ese es el trato, así que cuídate, dijo Jon, sonriendo de oreja a oreja. A su lado, Emily lo abrazaba con una expresión similar en su rostro. Está bien, divorciémonos entonces. Acepté casualmente, lo que pareció sorprender a Jon por un momento, pero rápidamente intercambió sonrisas con Emily. Era bueno que Jon no fuera del tipo de persona que pensara demasiado, por eso mi plan funcionó tan bien.
Después de recibir la notificación de que el divorcio había sido finalizado por parte de Ion, decidí comenzar mi plan de venganza contra los dos. Los haría llorar. Como celebración de mi recuperación. Rápidamente comencé a actuar. Primero contacté a George para cambiarme de hospital. Luego informé a mi abogado que él se encargaría de mediar entre las dos partes a partir de ahora. George también comenzó a actuar al mismo tiempo. Se mudó cerca de mi nuevo hospital con Emma. Comenzó a visitarme con frecuencia. Emma seguía con una expresión sombría, pero yo estaba feliz de que viniera a verme todos los días. La mayoría de mis pertenencias ya estaban en la habitación del hospital, así que le dije a Ion que se deshiciera del resto. No quería llevarme nada a mi nueva vida que los dos pudieran haber tocado. Una vez que el cambio de hospital y la mudanza de George y Emma se estabilizaron, recibí una llamada de Ion. Solo había dejado mi asiento por unos minutos, pero mi teléfono ya mostraba 30 llamadas perdidas. Respondí la llamada, sintiéndome exasperada. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué demonios está pasando? Pude escuchar la voz de un agente inmobiliario preocupado detrás de la voz en pánico de Ion. También escuché a Amelie gritar, lo que me hizo sentir mal. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Es obvio sobre la casa. ¿Por qué tenemos que mudarnos? Ion me gritó como si no fuera culpa suya en absoluto. Le respondí con calma, obviamente porque esa es mi casa. ¿Qué? Ion parecía haberlo olvidado por completo, pero la verdad era que la casa en la que vivíamos era una propiedad que yo había rentado como espacio de trabajo cuando empecé a ganarme la vida como freelance. En ese momento, no tenía suficientes ingresos para mantener dos casas y Ion no tenía ingresos suficientes para vivir solo, así que terminó mudándose a mi casa. Después de colgar la llamada con Ion, una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Finalmente estaba comenzando a darse cuenta de que ya no tenía el control. Ese fue solo el primer golpe de muchos que George y yo habíamos planeado. Y esa era la belleza de nuestra venganza, sería lenta, meticulosamente ejecutada y al final, devastadora para Ion y Emily. Al día siguiente Ion me llamó de nuevo, esta vez con una voz de desesperación. Sara, no puedes simplemente echarnos así, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a dónde ir. Esto no es justo. Respiré hondo, saboreando cada palabra que estaba a punto de decir. Ion, tú y Emily me traicionaron durante años. ¿De verdad crees que merecen compasión? Además, esta es mi casa. Ustedes ya deberían haber encontrado otro lugar donde vivir. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Sabía que estaba procesando cada palabra. Finalmente dijo, Sara, por favor, te lo suplico. Piensa en Emma. No le hagas esto a ella. Solté una risa suave. Claro que usaría a Emma como excusa. No te atrevas a involucrar a Emma en esto. Ustedes dos ya han causado suficiente daño en su vida. Además, ¿dónde está George? Tal vez deberías preguntarle a él dónde va a vivir Emma. Antes de que pudiera responder, colgué. Ion aún no sabía que George se había mudado con Emma, pero pronto lo descubriría. George y yo habíamos planeado cada detalle para que ambos sintieran el peso de las consecuencias de sus elecciones. La siguiente parte del plan involucraba a Emily, y esa sería especialmente satisfactoria. Emily siempre había sido una mujer vanidosa, preocupada por mantener una imagen impecable ante todos. Le encantaba ser el centro de atención, y su carrera como influencer dependía de eso. Lo que no sabía era que yo había recopilado una serie de pruebas en su contra, desde fotos comprometedoras hasta mensajes que había intercambiado con otros hombres, incluido Ion durante su aventura. Y todo eso estaba a punto de ser revelado al mundo. Con la ayuda de George, que tenía acceso a sus redes sociales, comencé a filtrar la información poco a poco. Primero un correo electrónico anónimo a algunas empresas con las que tenía contratos de patrocinio. Luego algunas imágenes fueron publicadas en grupos de chismes en línea. No pasó mucho tiempo antes de que las marcas comenzaran a cortar lazos con Emily. Sus seguidores, que antes la adoraban, ahora la criticaban, llamándola hipócrita e infiel. Intentó eliminar las publicaciones y negar los rumores, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, George se encargaba de su parte. Había iniciado el proceso de divorcio de Emily, y como era un profesional de una empresa importante, tenía a los mejores abogados a su disposición. Emily no tendría nada cuando el divorcio se finalizara. La casa donde vivía con Ion también era propiedad de George. Pronto, ni siquiera tendrían un techo sobre sus cabezas. Ion, desesperado, intentó visitarme en el hospital. Apareció de sorpresa con una expresión de pánico que nunca antes había visto en él. Sara, por favor, ¿podemos hablar? No sabía que llegaría a esto. Podemos encontrar una solución.
Yo lo siento mucho por todo. Lo miré impasible. ¿De verdad lo sientes, Ion? Ahora lo sientes. Después de traicionarme con Emily, después de tirar años de matrimonio por pura codicia. Lo siento, pero tus disculpas llegan demasiado tarde. Se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Sarah. No me queda nadie. Emily está arruinada y yo no sé qué hacer. Esta era la escena que había imaginado tantas veces. Ion, el hombre arrogante que alguna vez pensé que amaba, ahora de rodillas frente a mí suplicando por perdón. Y yo no sentía nada más que satisfacción. Levántate, Ion. Es patético verte así. Mi tono era frío y controlado. Te mereces cada segundo de lo que está pasando. Y debes saber que esto aún no ha terminado. En los días siguientes continué observando desde lejos mientras la vida de Ion y Emily se desmoronaba. Perdieron la casa, la reputación y finalmente el uno al otro. Emily, sin dinero ni amigos, se vio obligada a regresar a la casa de sus padres, quienes ya estaban cansados de sus manipulaciones. Ion, por otro lado, estaba completamente solo. George se aseguró de que tampoco se quedara con nada en el proceso de divorcio. Mientras tanto, mi recuperación avanzaba lentamente. Cada visita de George y Emma al hospital me traía un consuelo inesperado. Emma, aunque joven, comenzó a abrirse más conmigo, y nuestras conversaciones se convirtieron en uno de los pocos momentos de paz en medio de la tormenta. George y yo, que inicialmente solo éramos aliados en la venganza, nos fuimos acercando más y más. Con el tiempo me di cuenta de que lo que sentía por él era más que gratitud. Una noche, mientras estábamos sentados en el hospital, George tomó mi mano y me miró a los ojos. Sarah, no puedo imaginar cómo habría superado todo esto sin ti. Y ahora siento que hay algo más entre nosotros. Sonreí. Yo también lo siento, George. En los meses que siguieron, George y yo comenzamos a construir una nueva vida juntos. ¿Y Ion y Emily? Bueno, lo último que escuché fue que Ion vivía en un pequeño apartamento de alquiler barato, lejos de la vida cómoda que alguna vez conoció. Emily, aislada y sin perspectivas, parecía finalmente estar pagando el precio de sus acciones. La venganza fue dulce, pero más que eso, encontré algo mucho más valioso, la paz. Y al lado de George y Emma, supe que mi futuro sería brillante, lejos de las sombras del pasado que alguna vez me atormentaron. Esa fue la mejor parte de la venganza. Yo gané. Ellos lo perdieron todo. Y yo gané algo que ninguno de ellos jamás podría entender, una segunda oportunidad de ser feliz. Los meses que siguieron a mi venganza contra Ion y Emily fueron un periodo de renacimiento personal y profesional. Con George a mi lado comenzamos a invertir sabiamente el dinero que ambos habíamos acumulado a lo largo de los años. Ya tenía una base financiera sólida gracias a mi trabajo como ilustradora y autora de libros infantiles, pero con los consejos y la experiencia de George en el mundo de los negocios pudimos expandirnos aún más. Invertimos en bienes raíces, compramos acciones e incluso abrimos una pequeña empresa de diseño digital que siempre había soñado. Rápidamente nuestros esfuerzos comenzaron a dar frutos. Nuestras finanzas crecieron exponencialmente y en pocos meses, estábamos viviendo con un confort que jamás imaginé. Mi salud, que al principio parecía un obstáculo, comenzó a mejorar. Las visitas constantes al hospital disminuyeron y finalmente recibí el alta. George y yo nos mudamos a una casa grande y moderna, rodeada de jardines y con suficiente espacio para que Emma pudiera jugar y crecer libremente. Nuestra vida era serena, llena de viajes, cenas con amigos y una rutina que para muchos sería el pináculo de la felicidad. Pero, como dicen, la verdadera paz rara vez dura para siempre. Ion y Emily, aunque destruyeron sus propias vidas, no podían aceptar que yo hubiera salido adelante y prosperado. Comenzaron a difundir rumores. Primero fueron susurros discretos en pequeños círculos sociales, insinuaciones de que había robado dinero de Ion durante el matrimonio. Luego comenzaron a hablar mal de mí en las redes sociales, alegando que había manipulado a George para obtener beneficios financieros e incluso distorsionando hechos sobre nuestra amistad de toda la vida. Los ataques fueron intensificándose. Personas cercanas que antes me apoyaban comenzaron a cuestionarme. Comentarios sarcásticos y malintencionados comenzaron a aparecer en mis publicaciones, y los susurros se convirtieron en titulares en grupos de chismes en línea. Emily, siempre obsesionada con su imagen pública, parecía decidida a pintarme como la villana, aunque sabía que todo lo que hice fue una respuesta justa a la traición que ella y Ion me infligieron. Al principio intenté ignorarlo. George me tranquilizaba, diciéndome que quienes realmente importaban sabían la verdad. Pero las mentiras empezaron a extenderse más rápido de lo que imaginaba.
Personas que no había visto en años comenzaron a enviarme mensajes preguntando sobre los rumores, algunos de mis clientes empezaron a actuar con más reserva, y pronto me di cuenta de que el silencio no sería suficiente para manejar la situación. Fue entonces cuando decidí actuar. A diferencia de John y Emily, siempre había sido transparente sobre lo que ocurría en mi vida. Y durante todo el proceso de traición y divorcio, había documentado cada paso. Tenía mensajes, correos electrónicos, fotos y vídeos que demostraban todo: la traición, las visitas de John al hospital donde estaba internada, el abandono emocional y sobre todo, las manipulaciones de Emily. Un día, después de semanas observando cómo los ataques se acumulaban, decidí que era hora de responder públicamente. Hice una publicación larga en redes sociales, algo que rara vez hacía. Ya basta de silencio, escribí al inicio. Y luego solté todo. Expliqué cómo había descubierto la aventura entre John y Emily, cómo George y yo habíamos reunido pruebas, cómo me traicionaron durante años mientras fingían ser nuestros amigos. Detallé el divorcio y el plan de venganza, pero sobre todo compartí las pruebas. Publiqué capturas de pantalla de conversaciones, fotos de John y Emily saliendo de hoteles, correos electrónicos que probaban que ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cada pieza de información era una bomba que destruía una mentira que ellos habían contado. Y al final, dije algo que me había estado consumiendo durante mucho tiempo: intentaron destruirme, pero fracasaron. Ahora que estoy en paz, prosperando con mi familia y siendo feliz, siguen tratando de difamarme. Pero la verdad, esa siempre estuvo de mi lado. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Personas que antes me miraban con desconfianza comenzaron a enviarme mensajes de apoyo. Amigos que se habían distanciado volvieron a buscarme, disculpándose por haber creído las mentiras. Clientes que habían guardado silencio comenzaron a enviarme nuevos contratos, elogiando mi valentía y resiliencia. La verdad, al final, había sido revelada de una vez por todas. Me gustaría decir que eso cerró la historia para siempre, pero John y Emily no se rindieron tan fácilmente. Incluso después de haber sido públicamente desenmascarados, continuaron buscando formas de salir ganando. Emily, siendo la manipuladora que siempre fue, intentó posicionarse como la víctima, alegando que mis revelaciones eran crueles e innecesarias. Solo quiere destruir mi vida, decía en vídeos que publicaba en redes sociales, con lágrimas forzadas y palabras de autocompasión. John, por su parte, comenzó a difundir rumores de que George y yo estábamos juntos incluso antes del divorcio, insinuando que yo lo había engañado y que, por lo tanto, él era la verdadera víctima. Era patético ver el intento desesperado de dos traidores por intentar cambiar la narrativa. Pero el público ya había visto la verdad, y por más que lo intentaran, John y Emily no podían borrar las pruebas irrefutables que yo había mostrado. Lo que más me molestaba, sin embargo, era su persistencia en tratar de mantener una falsa superioridad, incluso estando en el fondo. Habían perdido todo: la casa, la reputación y finalmente incluso el respeto de los pocos amigos que les quedaban. Y aún así, no podían aceptar que sus acciones los habían llevado a la ruina. Querían arrastrarme, culparme por sus fracasos. Pero yo no cedería. George y yo seguimos creciendo, tanto financieramente como emocionalmente. Nuestras inversiones prosperaban, nuestra relación florecía y Emma, que ahora era mayor, nos acompañaba en todas las aventuras. Estábamos construyendo un futuro que John y Emily nunca podrían imaginar. Mientras ellos se hundían en sus propias mentiras y autocompasión, yo vivía la vida que siempre merecí, rodeada de personas que realmente me amaban y respetaban. La verdad es que algunas personas simplemente no pueden soportar el éxito de los demás. John y Emily eran así. Incluso meses después de haber sido expuestos, seguían intentando arrojarme barro, negándose a aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Pero no iba a perder ni un segundo más de mi vida con ellos. Yo había ganado, y ellos lo sabían. Al final, el mayor castigo para John y Emily no fue lo que les hice, sino el hecho de que, sin importar lo que intentaran, yo seguía creciendo y siendo feliz. Y eso, más que cualquier otra cosa, era algo que jamás podrían soportar.